Una vez más estamos para grabar otro video aquí y en esta ocasión vamos a grabar el video número 45. Este es una continuación del número 44, donde también estábamos hablando de Hechos capítulo 1, capítulo 2, donde pudimos ver de que la iglesia inicial, la iglesia primitiva, todo lo que ellos recibían de dinero por las propiedades que algunos de los hermanos vendían y la ponían a los pies de los discípulos, este dinero que estos líderes de esta primera iglesia recibían, los daban, los repartían entre los hermanos más necesitados. Pero vamos al texto que leímos para el video número 44, el anterior. Malaquías 3:7. Malaquías 3:7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? O sea, el pueblo en ese tiempo, el pueblo de Dios, el pueblo judío, pensaba que ellos estaban haciendo lo correcto, que estaban haciendo bien. O digamos, ellos siempre habían pensado que estaban actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Será que ahora en día también nuestra iglesia, al pasar los años, al pasar el tiempo desde esas épocas, será de que también el pueblo de Dios en la actualidad se ha olvidado o nos hemos olvidado del inicio de nuestra iglesia? Bien, vamos a ir al texto que leímos también después, que está en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos 2. Nosotros habíamos leído ya esto, es para recordar. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya vimos esto, el número era grande, 3,000 personas, más todos los que ya habían sido agregados a la iglesia anteriormente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, note esto, y vendían sus propiedades y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí tenemos atrás de mí, a mis espaldas está la vista de dinero en efectivo, dinero cash, y arriba dice repartían sus bienes. Repartían sus bienes, o sea, vendían lo que tenían, vendían sus posesiones, la traían a los apóstoles y los apóstoles, ellos repartían a cada uno según la necesidad. Ahora, esto es lo que se hacía en la iglesia inicial, la iglesia primitiva, repartir lo que otros hermanos vendían, o sea, las propiedades que tenían las vendían, traían a los discípulos, a los apóstoles, y estos las repartían. Ahora en día, y comentábamos algo, y no tengo conmigo los manuales o el manual de iglesia, pero esto lo vamos a mostrar en otro video más adelante, donde hay una sección, ustedes lo pueden buscar, donde dice testamentos. O sea, es que si una persona, por así decirlo, en vida, quiere donar a la iglesia sus posesiones, antes que muera, si las quiere donar, tiene que hacer un testamento y decir que esa persona, al morir, quiere que todas sus pertenencias queden a la iglesia para hacer la obra de Dios, la obra misionera. Pero resulta que en ese tiempo, los testamentos que se hacían, estos hermanos no los hacían en la muerte quizás, sino en vida. Ellos traían el dinero de lo vendido y era repartido en la iglesia.
cosa que ahora en día, decíamos en el video ya anterior, no se hace dentro de la iglesia nuestra y quizá dentro de ninguna de las organizaciones religiosas que tienen el mismo sistema de recibir donaciones, recibir dinero de esa forma, de lo que las personas den. No se reparte entre los más pobres de la iglesia, pero esto es lo que se hacía en la iglesia inicial, cosa que ahora estamos muy lejos de hacerlo. Ahora seguimos con lo que habíamos leído ya también, Hechos, capítulo, bueno, ya leímos que repartían, todo lo que ellos traían era repartido a la iglesia según la necesidad. Pero habíamos leído también 4:32, Hechos 4:32 al 37. Lo vamos a volver a leer de nuevo para que refresquemos un poco la memoria y veamos que lo que vamos a decir más y leer a continuación es parte también del tema anterior. Esta sería la segunda parte, porque el otro lo titulamos que era la primera parte. Verso 32 del capítulo 4 de Hechos, noten lo que dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ya vimos esto, en común, más de 3,000 personas, todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Este era el tema anterior. Ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todo lo que recibían de las posesiones que se donaban, se daban a la iglesia, se hacía como en realidad Dios quería que se hicieran, como el Espíritu Santo de Dios les había inspirado, cosa que ahora en día la iglesia no hace. Entonces no me pueden decir a mí que estamos o están nuestros líderes inspirados por el Espíritu Santo, porque estamos muy lejos o están muy lejos de hacer lo que la iglesia primitiva hacía. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto ya lo leímos y hablamos de esto. Pero, ¿qué más vamos a leer ahora en este tema? Vamos a ir a Lucas 10. Lucas 10, 28, 26. Lucas 10. Lucas 10, 26. Tenemos el texto. Lucas 10, 26. Después de una conversación que tuvo Jesús, le dijo a alguien: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, verso 25, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le hizo la pregunta el hombre. Ahora, él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? Y le hace la pregunta al final: ¿cómo lees? O sea, ¿qué es lo que está escrito? Hermanos, nosotros creemos en un escrito está, así dice Jehová. Entonces, si creemos en un escrito está, porque Jesús lo dice, que ¿qué es lo que está escrito? Que cómo leemos en la escritura. Bueno, hemos leído ya y hemos hablado ya en el tema anterior lo que la iglesia primitiva hacía, y estamos leyendo nuevamente lo que esa iglesia hacía, que ahora la iglesia distamos o dista mucho de estar haciendo o de hacer. Y aún en crisis, en medio de necesidad grande, la iglesia no lo está haciendo. En realidad, si lo están haciendo, son unos pocos hermanos, unas pocas personas que yo he visto. Algunos me han dicho, y algunas vistas he tenido la oportunidad de notar y ver cómo se han reunido personas, a veces de alguna iglesia,
compran víveres y han regalado o están regalando a familias necesitadas. Pero la iglesia, oficialmente la iglesia, dinero de la organización, yo no sé en qué lugar, en qué país y en qué momento la organización ha sacado dinero y ha comprado víveres para regalar en esta crisis. Ahora, Lucas ahí, el Señor le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Bueno, ¿qué es lo que ya leímos en el video anterior? ¿Y qué es lo que hemos leído nuevamente de lo que la iglesia hacía? Si nosotros leemos y entendemos qué es lo que se hacía en la iglesia primitiva, estamos viendo que nuestras iglesias, ahora en día, todas las iglesias en general, y nuestra organización, nuestra iglesia está muy lejos de llegar o de hacer lo que esta iglesia inicialmente hizo. Sin embargo, está profetizado que volverá a ocurrir. Pero yo les aseguro una cosa, la iglesia adventista del séptimo día, como organización, nunca lo hará. Eso tengámoslo por seguro. Nunca lo hará. Lo harán, hermanos. Lo harán la última generación de hermanos, la última iglesia, el último grupo de hermanos que se mantengan o que nos mantengamos leales y fieles a la doctrina bíblica escrito está. De lo contrario, nosotros vamos a ver siempre que nuestra iglesia ha fracasado y fracasará en hacer exactamente la voluntad de Dios en este aspecto. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es así y no lo podemos cambiar. Marcos 12:24, vamos a leer. Marcos 12:24, tenemos el texto ahí, Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, ¿por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? ¿Qué cosa? Jesús dijo, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ignorar la escritura es no tomar en cuenta lo que el Señor, lo que Dios ha dicho. Y la iglesia no ha tomado ni está tomando en cuenta esta parte aquí de la palabra, donde la iglesia primitiva, la iglesia inicial, la cual nuestra iglesia ahora en día dice que dependemos y que somos la continuación de esa iglesia, pues estamos distando mucho de llegar a ser o de ser lo que esa iglesia fue en un inicio, en un principio. No lo estamos haciendo y tampoco la iglesia, digo y lo repito, no lo hará, porque la iglesia no está haciendo eso y nuestros líderes tampoco les interesa hacer la voluntad de Dios en este aspecto. Ahí nuestros líderes están ignorando la escritura, están ignorando no solo lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles, sino que está ignorando también lo que la profecía dice para el tiempo del fin. Cosa que vamos a tener uno de los párrafos aquí leyéndolos para que veamos quiénes serán o quiénes podrán ser aquellos que sí en realidad van a hacer esta misma obra que la iglesia inicial hizo. Pero nuestra organización o las iglesias en general no lo harán. Yo estoy seguro que no lo harán. ¿Por qué? Porque cada quien está corriendo para abalcerar, detener, retener, invertir, poseer, pero no para dar, repartir como lo hizo la iglesia inicialmente. Pero eso tiene que volver, pero no va a volver en general a toda la congregación, a toda la iglesia. Será un grupo pequeño de personas que lo vamos a encontrar también descrito en la profecía en el tiempo final. Marcos 12:24 fue lo que leímos. Entonces Jesús respondiendo dijo, no erráis por esto, porque ignoráis la escritura y el poder de Dios. Ignorar, o sea, dejar de lado, no importar lo que la escritura diga. Y eso es lo que las iglesias están haciendo y han hecho. No les importa
no les ha importado ni les importará los pobres, no les importará los necesitados, aunque las personas que dieron ese dinero, así como Bernabé lo dio a la iglesia antigua, y así como también Ananías y Zafira prometieron su propiedad y la trajeron a los pies de los apóstoles, pero robando o quitando de lo que ellos habían prometido. Ahora en día no se va a hacer ni se está haciendo, porque lo que se hace con las propiedades que se entregan a la iglesia es totalmente lo contrario. No se ha hecho en ninguna parte. Yo me he dado cuenta, en ninguna parte del mundo me he dado cuenta yo de que la iglesia haya hecho semejante cosa como hizo la iglesia inicial. No se ha hecho. En una ocasión llegó un administrador de una de las conferencias de nuestra denominación y llegó al área de Virginia, y él estuvo explicándonos y diciéndonos que si habían personas que en algún momento, o si conocían personas, le dijo a la congregación que si conocían personas que quisieran en algún dado caso en el futuro donar sus propiedades a la iglesia, que lo podían hacer, y que había un proceso que seguir, un proceso cómo hacer. Y que también hay abogados a disposición, abogados de la conferencia, para poder hacer esos trámites. Porque claro, todo es legal y eso tiene que quedar registrado para que cuando la persona fallezca, todas sus propiedades pasen a nombre de la iglesia. Pero nunca se ha oído que digan en algún lugar esas propiedades fueron vendidas o fue calculado el precio, que sacaron el dinero y que lo entregaron a los hermanos más pobres, a los hermanos necesitados. Nunca se ha oído tal, y tampoco espere usted escucharlo. No se va a hacer, no se va a hacer. Noten aquí más. A ese pueblo, al igual que a este pueblo, al pueblo actual, que decimos ser el pueblo de Dios, miren lo que Jesús le dijo al pueblo anterior a nosotros. Miren lo que Jesús le dijo. Mateo 21. Oh, pero nosotros decimos ser el pueblo de Dios. Y muchas iglesias todas reclaman y dicen ser el pueblo de Dios, que ellos son los únicos o que somos los únicos. Vamos a ver. Miren lo que Jesús les dijo. Y hasta la fecha se han mantenido y se mantendrán estos dos pueblos siempre. Se han mantenido por todo el tiempo, igual como se mantuvieron desde la época de los apóstoles. Noten esto y entendamos esto. Tenemos que analizar, tenemos que no ignorar la Escritura, sino entender la Escritura, entender las palabras que el Señor nos ha dicho aquí. Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. El reino de Dios, Dios le dijo al pueblo, a su pueblo. La Escritura sostiene, a los suyos vino, y los suyos, su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo judío. Dice que vino a los suyos, Jesús vino a los suyos, a su pueblo. Pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y miren lo que dice acá el texto, Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Que produzca, o sea, en otras palabras, a gente que haga, a gente que obedezca lo que está escrito en la palabra, a gente que copie lo que los discípulos dejaron como ejemplo. A esas personas es que el Señor dice que les va a ser dado el reino de los cielos para que hagan la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el profeso pueblo de Dios de ese tiempo, tal como el de hoy, aquellos no hicieron la obra de Dios como Dios quería que se hiciera. Y estos ahora en día, nuestros líderes, nuestras iglesias, tampoco harán la obra de Dios. Y por tanto el Señor, esta parte aquí, no solo la está diciendo para aquellos, o la dijo para aquellos allá, sino para el pueblo actual. Y usted puede decir, pero hermano, ¿por qué está diciendo eso? Si nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. Sí, los judíos también reclamaron lo mismo y siempre decían eso mismo y lo seguirán diciendo y lo han seguido diciendo a través de la historia. Y si usted pregunta y habla con alguno de ellos,
el pueblo judío le va a decir que ellos son el único pueblo de Dios en la tierra. Así como lo creyeron antes, lo siguen creyendo. Y así como lo creyeron antes, siguen creyéndolo hoy, esperando al Mesías. Y el Mesías ya va a venir por segunda vez y ellos lo están esperando todavía por primera vez. Pero Jesús les dijo aquí algo a esos líderes. El reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Por tanto, ¿qué pasó con el pueblo? ¿No se quedaron ellos esperando al Mesías? ¿Y no están todavía esperando al Mesías? ¿Y ellos siguen diciendo que son el pueblo de Dios? Ahora Dios levanta a otro pueblo y Dios ha levantado una iglesia, pero la iglesia también está asegurando y diciendo exactamente lo mismo que decía el pueblo anterior, el pueblo judío. Y lo raro de esto, podría decir raro, es que ambos pueblos reclaman ser el pueblo verdadero y único de Dios. Los judíos reclaman y dicen ser el único pueblo verdadero de Dios y los únicos sobre la tierra. El pueblo, los adventistas del séptimo día están diciendo y decimos que somos los únicos verdaderos y el único pueblo de Dios en la tierra. Es verdad que es el único pueblo de Dios en la tierra al cual Dios, al igual que al pueblo judío, les había confiado su verdad, les había confiado la doctrina completa y correcta. A la iglesia adventista del séptimo día también Dios le confió la doctrina completa y correcta, pero al igual que el pueblo judío, la iglesia adventista del séptimo día actual se quedará haciendo exactamente lo mismo que hicieron los judíos anteriores. ¿Y qué cosa? Que están caminando juntos. Aquellos dicen ser el pueblo de Dios, los únicos en la tierra, y estos ahora en día, después de que fueron iniciados, han sostenido y seguimos sosteniendo que somos el único pueblo de Dios en la tierra, el pueblo verdadero. Es verdad que la doctrina es la única y es la verdadera, porque es doctrina bíblica y lo podemos comprobar a través de toda la Biblia y a través de lo que nosotros podemos leer y estudiar en la palabra, que sí, en realidad es el pueblo que profesa y que también tiene de parte de Dios la verdad absoluta y completa, pero que la estemos viviendo y que estemos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de eso dista y distamos mucho, no se está haciendo. Sin embargo, se llegará hasta el final de la historia asegurando y diciendo que somos el único pueblo de Dios en la tierra, cosa que en realidad no estamos haciendo para nada. Pero veamos más aquí. Vamos a leer más y espero que nosotros podamos entender esto. Ahora, miren lo que vamos a leer aquí en un párrafo de este libro, El conflicto de los siglos. El libro El conflicto de los siglos, lo tengo por acá, ustedes lo pueden ver a este lado. El conflicto de los siglos, en el capítulo 2, al final del capítulo 2, es donde voy a darle lectura a uno de esos párrafos, bueno, a uno solo, y es el último párrafo del capítulo 2. Y voy a leerlo y dice así: otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. Escuche esto. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué? ¿Persecución? La pregunta es, ¿sufrieron persecución los discípulos? ¿Sufrieron persecución los apóstoles? ¿Sufrió persecución Cristo el Señor? ¿Sufrió persecución la primera iglesia inicial o no la sufrió? Todo Hechos de los Apóstoles, usted puede comprobar de que la iglesia inicial recibió, o sea, fue perseguida por los mismos a los cuales Cristo había venido a buscar, a su pueblo. Los mismos líderes de su nación, de su pueblo, fueron los que iniciaron y continuaron con la persecución. Iniciaron la persecución con Cristo y después la siguieron con sus apóstoles y todos los que se agregaban a la iglesia. Ahora, ¿por qué entonces, sigue diciendo el texto, parece adormecida la persecución en nuestros días
El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. Las reglas del mundo. Escuche bien, las reglas del mundo. ¿Cuáles son las reglas del mundo? Las reglas del mundo para la iglesia organizada en materia de financiación, en materia de dinero, en materia de tener algo acumulado, es que tienen que invertir, que tienen que poner a trabajar el dinero, según. Ahora, sí, pero aquí las posesiones que podían haber recibido no tienen que hacer exactamente todo como el gobierno pide, porque siempre el gobierno les va a dar una opción para que ellos puedan repartir a los pobres, a los necesitados. Precisamente eso es lo que deberían de estar haciendo nuestras iglesias, porque para eso se llaman, bueno, si es que somos y si es que son, organización sin fines de lucro. ¿No? Dígame, ¿es verdad? ¿Es verdad eso que son organizaciones sin fines de lucro? Bueno, si la organización nuestra fuera sin fines de lucro, no tendría dinero en bolsa de valores, no tendría dinero invertido en otras inversiones en compañías y en empresas, no tendría dinero invertido ahí, si fuera una organización sin fines de lucro. Una organización sin fines de lucro es la que recibe para donar, recibe para dar. En realidad, la primera iglesia así era una organización sin fines de lucro, porque el dinero que llevaban a los apóstoles era repartido, no era abalcerado, amontonado, metido en bancos y metido en inversiones. No, era para ayudar a los pobres, a los necesitados de la pequeña iglesia naciente. Ahora, pero aquí dice, la iglesia se ha conformado con las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Pero, ¿cómo va a despertar oposición? Si está acomodada como el mundo va navegando en el agua, así va navegando también la iglesia. Va al vaivén de las olas, va igual que el resto del mundo. Eso es lo que aquí se escribió en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 2, párrafo final. La religión que se profesa hoy. Note esto aquí. Ese renglón. Tiene que leerlo usted. Tenemos que leerlo y tenemos que ver lo que dice ahí. La religión que se profesa hoy. O sea, el adventismo que se profesa hoy. O cualquier otra iglesia. El adventismo que se profesa hoy. Estoy hablando de nuestra iglesia. Por eso estoy diciéndolo así muy claro. Pero las otras también es lo mismo. Toda otra organización, cualquier otra iglesia es la misma cosa porque son cristianos, entre comillas, cristianos, según que seguimos y según que siguen a Cristo. Pero de Cristo estamos y están muy lejos. La religión que se profesa hoy, aquí está hablando de todas las religiones, porque dice que es la religión que se profesa hoy. Y todos son religiosos, o más bien dicho, todos somos religiosos. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Exactamente. No hay de comparar. No podemos comparar. No hay comparación. Absolutamente no hay comparación. Es totalmente polos opuestos. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, es popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. Bueno, ahí están los videos grabados. Usted puede ir al video. No está numerado, pero el video se titula Los pecados de la iglesia. Vea ese video, los pecados de la iglesia. ¿Y qué es lo que ahí Dios cuenta como pecado? Porque ahí están los textos bíblicos. Pecado. ¿Qué es pecado? Es transgresión de la ley. Es no hacer la voluntad de Dios. Ahora, aquí, el cristianismo es tan popular. Es por la transigencia con el pecado. Transigencia. O sea, estar de acuerdo. Ahí vamos de acuerdo
con la maldad, con el pecado, con la desobediencia. No hacer lo que hicieron los primeros cristianos. Hemos cambiado, han cambiado. Nuestros líderes han cambiado y seguirán cambiando, pero no para bien, sino para peor. Ahora, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. ¿Qué más? ¿Qué más claro? ¿Acaso no han leído nuestros líderes Hechos 1, los textos que leímos? Léaselo a los líderes, léaselo a su pastor. Quizá el pastor suyo no lo ha leído. Quizá el pastor suyo no ha leído Hechos 4, 32 al 37. Quizá no lo ha leído. Y es por eso que el dinero se lo embolsan, lo guardan, lo invierten y hacen cualquier otra cosa con el dinero sagrado de Dios que muchos hermanos han dado, han donado, no para que inviertan, no para que hagan otra cosa, sino para que hagan evangelismo. Y el dar, el repartir, el ayudar a las personas necesitadas, eso es evangelismo también. Y por eso la iglesia anterior a nosotros, la iglesia primitiva, avanzó en la predicación del evangelio porque también ayudaba a los más necesitados. La indiferencia, y dice más, son mirados con indiferencia y a la poca piedad vital. ¿Piedad? ¿Tiene piedad la iglesia ahora de los necesitados? ¿Tiene piedad nuestra organización de los necesitados? ¿Tienen piedad nuestros líderes de los necesitados? ¿Será que tienen piedad? ¿Qué es piedad? Lo vamos a ver. Aquí lo tengo en el diccionario. Tenemos aquí la página donde lo saqué también, aquí, así que no hay ningún problema. Vamos a leer lo que dice el diccionario acerca de piedad. Piedad. A la poca piedad vital que hay en la iglesia. Poca, casi nada, podríamos decir. No hay piedad. Y si hay, es muy poca. Ya se escribió esto hace más de 100 años. La poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan el consejo. Revivan la fe. Y el poder de la iglesia, aquí está. Y el poder de la iglesia primitiva. El poder de la primera iglesia. La iglesia de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. El poder de la iglesia, con lo que la iglesia predicaba, con el poder que predicaba y también las obras que esa iglesia hacía. Aquí está diciéndolo bien claro. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Por qué persecución? Al hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué persecución? Porque justamente eso es lo que pasó en tiempos de los apóstoles. ¿Por qué hubo persecución? ¿Por qué? Claro, tendría que haber persecución. Y la persecución no venía de los romanos. La persecución no venía de los egipcios. La persecución no venía de los otros pueblos que los rodeaban. La persecución para los discípulos de Cristo, para los apóstoles, para esta iglesia cuando nació, para los inicios de esta iglesia, la persecución vino de los mismos judíos, los mismos líderes de la nación que decían ser el pueblo de Dios. Entonces, ahora en día, no espere persecución de otro lado. Espere la persecución de su misma iglesia. Cuando usted se despierte, cuando yo me despierte, cuando nosotros como nación, como pueblo, perdón, no como nación ni como iglesia ahora, sino como nación ellos. Pero si a nosotros ahora como iglesia nos despertamos, como pueblo de Dios nos despertamos, pues tendrá que venir persecución, porque también ellos recibieron persecución al hacer la voluntad de Dios. Eso es así y no puede cambiar, no puede variar. Ahora, la persecución va a ser ¿contra quiénes? Contra los piadosos. ¿Por qué? Porque dice, revivan el poder y la fe de la iglesia primitiva. Piedad. Después de que habla de piedad, dice que hay que revivir ese poder, ese espíritu que había en ellos. Y ahora, ¿qué es piedad? Dice, sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. Y abajo hay sinónimos similares. Sinónimos son compasión, misericordia,
caridad. ¿Está haciendo caridad la iglesia? ¿La iglesia tiene compasión de los que sufren? La iglesia nuestra, la iglesia organizada, su iglesia, sus organizaciones, sus iglesias ahora en día, dígame, el pastor o los pastores o los líderes, los ancianos, cualquiera que sean los encargados de tu iglesia, no importa la iglesia que sea, dime, esas personas ¿tienen compasión de los hermanos que están sufriendo? ¿Tienen compasión de los hermanos que no han tenido para comprar comida y pagar su renta y si están aguantando hambre? ¿Han tenido compasión? ¿Han tenido misericordia? Esto lo está diciendo aquí el diccionario, no yo. Busquen la definición de piedad. Compasión, misericordia, caridad. Hace poco estaba viendo que unas personas se unieron, pero yo pensé que iba a decir ahí, iglesia de tal y tal y iglesia no sé qué. No. Una organización sin fines de lucro, no voy a decir el nombre, pero allá aparece el nombre de la organización, estaba repartiendo comida en los hogares a familias necesitadas por el problema del COVID-19. Estaba repartiendo comida. Piedad, compasión, caridad. ¿Nuestra organización tiene caridad? ¿Tiene compasión? ¿Tiene misericordia? ¿Tendrá misericordia? Como organización no esperemos. Esperemos los de hermanos que se unan para hacerlo. Eso sí, ya lo he visto. Y no desde hoy estoy hablando de esto. Ya van varios temas que estoy hablando de esto mismo. Y cada vez estoy buscando y buscando y buscando, pero no encuentro. Lo que encuentro son que otras personas están haciendo. Y hermanos, grupos de hermanos que se han unido para hacer eso. Pero desembolsar de nuestras organizaciones allá arriba, no. Yo no he visto. Si ustedes lo saben, pues mándenme el link. O mándemelo, porque ahí está. Usted quiere entrar a Iglesia de Night del NC y entonces puede enviar también su comentario, puede mandarlo y puede mandar para ver, a ver qué es lo que están haciendo nuestras organizaciones, nuestra iglesia. Pero como iglesia, no me mande un grupo de personas de una iglesia que se unieron para dar dinero y comprar comida e ir a repartir. Eso ya lo he visto. Y qué bueno por esos hermanos que lo están haciendo, porque van a ser pocos los hermanos que se van a unir y van a hacer o vamos a hacer o querer hacer la obra de Dios en el tiempo final. ¿Y por qué digo esto? Por el otro texto que vamos a leer, que van a ser muy pocos los hermanos que van a hacer esta obra. Ahora, ya leímos piedad, compasión, pero falta aquí uno más. Para el tiempo del fin, el tiempo final, el tiempo exactamente ya, para cuando Cristo aparezca en esta tierra. Tenemos en este mismo libro, El conflicto de los siglos, capítulo 41. Yo quisiera que cada uno de ustedes pudiera leer ese capítulo. El capítulo 41 del conflicto de los siglos, el primer párrafo. Si no tiene no puede conseguir el libro grande, pues nosotros regalamos consígase el más pequeño. Este es más baratito, pero es el mismo capítulo. Capítulo 41. A veces varía un poquito las páginas, pero usted puede ver el título del capítulo. En este libro es La liberación del pueblo de Dios. Capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios. Y noten lo que dice acá. Esto concuerda con lo que leímos en el párrafo anterior, en el capítulo 2. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas. Esto es persecución. Noten. La iglesia primitiva fue perseguida. La iglesia de los discípulos, de los apóstoles, fue perseguida. Cristo mismo fue perseguido. Pues también aquí, al final de la historia, porque esto es ya el final de la historia. Y si alguien no cree esto, bueno, cuando quiera creerlo, cuando quiera aceptarlo, cuando esto ocurra, para este tiempo, el tiempo de gracia, quizá ya habrá cerrado. Yo no soy profeta, no sé si habrá cerrado, pero lo que yo sé, por la misma lectura de la palabra y por la misma lectura del conflicto de los siglos, entiendo y he entendido que cuando esto ocurra, ya es el tiempo final y ya están decididos los casos de quiénes serán salvos y quiénes serán perdidos. Entonces, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas,
empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Esta es persecución. Destruirlos, o sea, matarlos. Lo mismo quisieron hacer con Cristo. Lo mismo quisieron hacer con los apóstoles. Usted puede leer todo, ya lo he dicho, Hechos de los Apóstoles. Lea todo. Quisieron matar a los discípulos. Quisieron matar al resto del pueblo que aceptaba a Jesús. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto. La gente no cree esto, pero habrá un decreto de muerte para los cristianos. Para los verdaderos, no para todos los cristianos. No para todos los cristianos. Para los verdaderos cristianos que nada más crean en la Biblia y solo la Biblia, solo la palabra de Dios, solo las verdades de Dios. Para los verdaderos cristianos que acepten la palabra y acepten todo lo que dice en el espíritu de profecía, los textos que están ahí, que nos han dicho siempre lo mismo acerca de estas profecías. Vamos a encontrar en el fin de nuestra historia, de la historia de este mundo, que habrá una persecución. Y dice que habrá un decreto de muerte. Habrá un decreto de muerte con un tiempo señalado. ¿Okay? El pueblo, o sea, el mundo entero, el pueblo en general, conspirará para extirpar, y noten el nombre que le pone aquí, la secta aborrecida. La secta aborrecida. Desde hace muchos años atrás, hay un librito pequeño que se llama Walter Martin y el Adventismo. Desde los años 50 para acá, se trabajó, en ese libro explica, para que nuestra organización, nuestra iglesia no fuera llamada secta, sino que fuera llamada iglesia. Pero para eso tuvieron que haber convenios. ¿Convenios? Sí. Convenios entre la iglesia madre y las demás iglesias para no ser llamadas sectas. Pero resulta que ahora somos llamados iglesia. Iglesia adventista del séptimo día. Iglesia tal de tal y tal. Iglesia de esto y esto y esto. Iglesia no sé qué. Todas son llamadas iglesias. Claro, porque han hecho convenios para no ser llamadas sectas. Porque para la iglesia madre todos los que no son de ella son sectas. Pero únicamente ha aceptado como iglesias oficialmente a aquellos que han hecho pactos y convenios con ella, con la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Con esto no estoy diciendo que la iglesia adventista del séptimo día sea una hija de Babilonia. No. Vamos a hablar un tema acerca de eso, para que veamos que no es así y tampoco lo será. Pero sí será algo que ya en la profecía está anotado y está dicho. Eso lo vamos a ver en otro tema. Entonces ahí dice, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. ¿Secta? ¿Le gustaría a usted que lo llamen que usted es miembro de una secta? Pues, cuando sea la liberación del pueblo de Dios, aquellos que hagan la voluntad de Dios, aquellos que hagan lo mismo que hicieron los discípulos al inicio de la historia, también serán y seremos llamados secta, y no solo secta, no solo sectarios, sino secta aborrecida. Secta aborrecida. Y miren qué cosa. La pregunta es, ¿usted cree que su iglesia va a ser llamada secta? Si están haciendo un ecumenismo, una unión de iglesias, están uniéndose con la iglesia mayor, ¿ustedes creen que van a ser llamados secta estas personas, estos líderes? No, ellos y sus iglesias no van a ser llamados secta aborrecida. Entonces, ¿quiénes van a ser estos que van a ser llamados secta aborrecida? Van a ser aquellos que estén haciendo exactamente lo mismo que hicieron o que hacían en el tiempo de los apóstoles. Esos van a ser llamados secta aborrecida, pero no todas las demás iglesias van a ser llamados sectas, sino un pequeño grupo que también será un pequeño grupo que salga de todas las denominaciones religiosas a formar parte del único y verdadero pueblo de Dios que será en el tiempo del fin. Pero para eso
Habrá muchas cosas que tienen que acontecer en este mundo todavía. Y esto es, los dolores de parto que hay ahora, es un inicio. Es un inicio. Y es para que nos vayamos dando cuenta de lo que será en el tiempo final. Entonces, el pueblo de Dios verdadero del tiempo del fin será llamado secta aborrecida. Hermanos y amigos que me escuchas, las iglesias no van a ser llamadas secta aborrecida. La iglesia adventista del séptimo día, mucho menos como organización, va a ser llamada secta aborrecida en ningún momento. No podrá hacerlo, porque no va a estar haciendo ni va a hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos. Así que no esperes que nuestra iglesia o nuestras iglesias van a ser llamadas sectas. Entonces, ¿quiénes van a ser llamados sectarios? ¿Quiénes? El texto continúa todavía y ustedes lo van a comprobar que todavía hay más. Se convendrá, continúa, en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio, matarlos, decreto de muerte, que reducirá completamente, dice, al silencio la voz disidente y reprensora. Y me detendré ahí un poquito. Disidente. ¿Qué? Disidente. Reprensora. Voz disidente y reprensora. Voz disidente y también reprensora. La gente ahora en día en las iglesias, y especialmente en la iglesia adventista, no quiere que nadie lo reprenda y que nadie le diga nada. No quiere que nadie le diga que está haciendo mal las cosas. Quiere que se le aplauda en todo lo que está haciendo. Quiere que le digan que está haciendo bien cuando en realidad muchas veces estamos haciendo mal. Todo lo que es la forma de adorar a Dios muchas veces se está haciendo mal dentro de la iglesia, pero nuestros líderes aplauden a aquellos que lo están haciendo mal. Sin embargo, cualquiera que se levanta y dice que eso está malo, de acuerdo a la Biblia o de acuerdo al espíritu de profecía, lo ridiculizan y dicen obsoleto, fanático. Y más adelante dicen disidente. Lo sacan de la iglesia. Lo borran de la iglesia y le dicen que lo han borrado y que lo han sacado por disidente. ¿Quiénes? Los líderes. Han sacado a hermanos por disidentes y por reprensores. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? En la liberación del pueblo de Dios, los que van a guardar la ley de Dios y el testimonio de Jesús son aquellos que sean llamados disidentes y reprensores. Si tú no eres llamado disidente ni reprensor, entonces vas a formar parte del común del pueblo, pero el común del pueblo va a estar tranquilo, sin ningún problema, y nunca van a ser llamados secta o sectarios o disidentes o reprensores. ¿Quieres más profecía? ¿Será que tú vas a estar en alguno de esos dos grupos? ¿En cuál quisieras estar tú? ¿En el grupo de los disidentes y reprensores? A Isaías se le dijo en el capítulo 58, clama a voz en cuello, no te detengas. Clama a voz en cuello. Anuncia, reprende a Israel, a la casa de Jacob, su pecado. Ahora, ahora en día tú no puedes decir nada que la iglesia esté haciendo mal, porque los primeros que se levantan en contra son los líderes. Y si tú eres líder también, buscan la forma como sacarte, cómo aniquilarte y sacarte de la iglesia para que ya no formes parte de ellos y no estés reprendiendo ni siempre diciendo cosas en contra de la voluntad de la mayoría. Y cuidado si hablas en contra de la organización, porque entonces te borran definitivamente, te sacan y te toman como disidente y sectario, pero más como disidente. Ese es el título que le están poniendo a muchos hermanos y le han puesto a muchos hermanos ahora en día. Los han borrado o lo borraron por disidente. Hasta la fecha. Ya lo quisieron hacer. Lo han querido hacer conmigo, pero todavía estoy acá. No sé hasta cuándo podré estar dentro, pero si estoy fuera o si me sacan fuera, yo seguiré diciendo y manteniéndome firme y esto lo seguiré denunciando, reprendiendo. ¿Por qué? Hay necesidad de hacerlo dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está haciendo
con los bienes que se le han dado o que le seguirán dando hermanos que fallecen o van a fallecer, o hermanos que en vida venden sus propiedades, las traen a la iglesia, y eso es dinero que tendría que ser repartido entre la comunidad de creyentes, de hermanos pobres. Sin embargo, no se hace. Esa era la finalidad en ese tiempo de los apóstoles, y también tendrá que ser la finalidad en el tiempo último. Y entonces, ¿quiénes son los que van a estar haciendo esta obra de caridad y de piedad para que puedan recibir persecución? Aquellos que sean disidentes y reprensores. Eso de ser disidente y reprensor no lo va a hacer la iglesia en general. No lo va a hacer. Nunca lo será. No lo esperes que lo sea. Así es que tienes que leer, tenemos que entender y tenemos que confiar en la palabra de Dios. Que si un día te borran, te sacan y dicen que eres sectario, no te preocupes, esto es profecía, ya está aquí. Simplemente lee el capítulo 41 del conflicto de los siglos, o lee aquí también en más escritos en la palabra de Dios, que vas a ver que va a haber persecución también en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque ya la primera iglesia fue perseguida y también fue llamados disidentes y también fueron acusados por reprender al pueblo. Y como ellos reprendían al pueblo, el pueblo, los líderes, no les gustó, no les gustaba, y entonces hicieron lo mismo que hicieron lo mismo cuando el ciego fue sanado por Jesús. Lo sacaron del templo, lo echaron afuera, lo botaron. Entonces, nuestros líderes no van a querer ser reprendidos de ninguna manera, pero justamente eso es lo que dice aquí el libro El conflicto de los siglos. La última iglesia, el último grupo que quede, el final grupo que quede en pie, esos tendrán que tener piedad, al igual que la iglesia primitiva, tendrán que tener compasión, tendremos que tener misericordia y ser caritativos con los hermanos. Ahora, no importa que nos persigan, no importa que nos borren, no importa que nos voten, no importa que te voten, no importa que te borren, con tal de no estar borrado del libro de la vida en los cielos, tú no te preocupes por nada aquí en la tierra. Preocúpate de una cosa: ser fiel al Señor, seguir los consejos de Él y hacer la voluntad de Dios al pie de la letra, como lo hizo la iglesia primitiva en sus inicios. Ahora, esto tendremos que hacerlo el grupo de personas que estemos viviendo en el tiempo del fin. Ya va a ser al final de la historia. Y noten lo que dice Apocalipsis 12, para terminar. Apocalipsis 12. Fíjense bien lo que está diciendo acá. La guerra que tenemos no es una lucha, no es una guerra contra carne y sangre, como dijo Pablo en Efesios. Entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el residuo, el resto de la descendencia. El diablo no hará guerra con la descendencia, no. Allí tienes a la mujer, tienes a la descendencia y tienes al residuo pequeño de la descendencia completa. Tienes tres grupos ahí. La iglesia en general, tienes los hijos de la iglesia en su totalidad, pero tienes un pequeño remanente, ese pequeño residuo, el resto de la descendencia de ella, de la iglesia. Y esos dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, o tendremos el testimonio de Jesús. Y el párrafo que leímos es exactamente eso mismo. Cuando tú lees Apocalipsis 12:17 combinado con el primer párrafo de la liberación del pueblo de Dios, verás qué es lo que está diciendo ahí. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas. ¿Qué más claro? Aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, serán perseguidos ¿por quién? Por Satanás. Dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Sí, se llena de ira, se enojó, está enojado. Pero se fue a hacer guerra contra el resto. Ni siquiera la guerra de Satanás es contra la descendencia total. No. Satanás no va a estar en guerra contra la iglesia adventista del séptimo día. No.
la guerra de Satanás es con aquellos que son el residuo, lo que queda, el resto de la descendencia de ella. Con eso es la guerra. No está bien claro, lee bien, leamos bien. Satanás se enoja con la iglesia, pero no hace guerra contra ella. ¿Ok? Lo que él hace es guerra contra el residuo, contra el pequeño remanente. Contra esos es que el diablo hará guerra. O sea que la guerra será con aquellos que tengan piedad, compasión, misericordia. Y esos serán los últimos que estén aquí en esta tierra formando parte del pueblo de Dios. Y esos tienen que ser tú y yo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No importa que seamos llamados secta aborrecida y no importa que también seamos llamados disidentes o disidentes o reprensores. Eso no importa. Dios te bendiga y espero que el Señor nos haga entender esto a cada uno de nosotros, porque esto es muy importante entenderlo. El tiempo se acaba. La misericordia de Dios, el tiempo de gracia está para cerrar. Así que cada uno de nosotros tenemos y debemos de empezar a hacer la voluntad de Dios si no lo hemos hecho. Y empezar a estudiar Biblia y empezar a estudiar más también este libro, Conflicto de los Siglos. Y más que todo, los últimos 5 o 6 capítulos o 7 capítulos finales para que nosotros veamos el desenlace final de la historia del pueblo de Dios en este mundo lleno de maldad y de miseria. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Amén.